Después de 25 años de servicio en la fuerza policial, donde cada día era una ruleta rusa de emociones y peligros, decidí que era hora de colgar mi placa y buscar un retiro tranquilo. Mi esposa, Elena, y yo anhelábamos una vida más simple, lejos del caos y la constante adrenalina de la ciudad. Así que, cuando me ofrecieron una generosa pensión por jubilación anticipada debido a una lesión en el servicio, no lo pensamos dos veces. Nos mudamos a un pequeño pueblo en las afueras, donde el cielo era claro, las estrellas brillaban con fuerza cada noche, y la mayor preocupación era si el panadero local había horneado suficiente pan para el día. El pueblo, un remanso de paz incrustado entre colinas suavemente onduladas y vastos campos de trigo, parecía un mundo aparte. Nuestra casa, una estructura de ladrillo rojo con un pequeño jardín al frente, era modesta pero acogedora. Durante los primeros días, nos dedicamos a desempacar y acomodarnos, disfrutando de las pequeñas alegrías de nuestra nueva vida, el saludo de los vecinos, el aroma del café recién hecho por la mañana, y el sonido del viento susurrando a través de los árboles. Sin embargo, la tranquilidad que tanto buscábamos pronto se vio interrumpida por un fenómeno extraño. Una noche, mientras observábamos las estrellas, una luz brillante apareció en el cielo. Al principio, pensamos que era un avión o quizás un satélite, pero su brillo era demasiado intenso y su posición demasiado estática. Noche tras noche, la luz persistía, inmutable, como un faro suspendido en la oscuridad. La curiosidad se apoderó de los habitantes del pueblo, incluyéndonos. Las teorías sobre su origen variaban desde lo científico a lo fantástico. Algunos hablaban de un proyecto secreto del gobierno, otros, más inclinados a lo esotérico, especulaban sobre señales extraterrestres. Yo, con mi mente entrenada para buscar explicaciones lógicas, me inclinaba por la primera teoría, aunque una parte de mí no podía descartar completamente las otras posibilidades. Una semana después de su primera aparición, la luz se había convertido en un tema de conversación constante. No obstante, lo que empezó como una curiosidad pronto se transformó en una fuente de inquietud. Los animales del pueblo comenzaron a comportarse de manera extraña, inquietos y a veces agresivos. Las noches, antes tranquilas, se llenaron de ruidos inexplicables que perturbaban el sueño de los más valientes. En mi interior, un instinto que creía olvidado empezó a despertar. Años de enfrentarme a lo desconocido en las calles me habían enseñado a no ignorar la sensación de que algo no estaba bien. A pesar de mi deseo de dejar atrás mi pasado lleno de acción, no pude evitar sentir que estábamos al borde de algo que ponía a prueba la tranquilidad que tanto habíamos buscado. Así comenzó nuestra inquietante noche, con una luz en el cielo que se convirtió en el preludio de una serie de eventos que nunca podríamos haber imaginado. Lo que inicialmente buscábamos como un retiro pacífico se transformó en el escenario de una prueba de supervivencia, donde mi pasado y mis habilidades se convirtieron una vez más en mi mayor activo. A medida que los días se deslizaban hacia la segunda semana desde la aparición de la luz inusual en el cielo, el murmullo entre los habitantes del pueblo se intensificó. Lo que comenzó como una mera curiosidad astronómica había empezado a teñirse de preocupación y especulación. La luz, constante y desafiante, se mantenía suspendida en el firmamento nocturno, como una estrella que había perdido su camino. Yo, con mi historial de lidiar con lo desconocido y lo peligroso, sentía crecer dentro de mí una mezcla de inquietud y una chispa de ese viejo impulso investigador. Elena, notando mi creciente obsesión, me instaba a la precaución, recordándome nuestra decisión de dejar atrás el caos y el peligro. Pero algo en mi interior no podía ignorar la voz que me llamaba a actuar, a buscar respuestas. Decidí empezar mi investigación por los medios más lógicos y accesibles. Visitaba la biblioteca local, buscando registros de fenómenos similares en la historia o en la literatura científica, pero todo era en vano. Los libros y documentos que encontré no ofrecían explicaciones satisfactorias ni precedentes claros. Mi siguiente paso fue hablar con el jefe del observatorio local, un hombre de edad avanzada con décadas de experiencia en astronomía. Su desconcierto ante mi descripción de la luz era palpable, admitiendo que, aunque había observado muchos fenómenos celestes a lo largo de su carrera, ninguno se asemejaba a lo que yo describía. Con cada paso que daba, el misterio se profundizaba, alimentando mi determinación. Las noches las pasaba observando la luz desde mi jardín, tratando de discernir algún patrón o cambio en su comportamiento. Sin embargo,
permanecía estática, desafiante, un faro de incógnitas en la oscuridad. La tensión en el pueblo crecía. Historias y rumores comenzaron a circular con más fervor. Algunos hablaban de un aumento en el número de desapariciones de mascotas, mientras que otros juraban haber visto figuras extrañas merodeando en los límites del pueblo durante la noche. Aunque mi mente buscaba explicaciones racionales, no podía ignorar la coincidencia de estos eventos con la aparición de la luz. Una noche, decidido a buscar respuestas, tomé mi linterna y mi vieja placa policial como una suerte de amuleto de protección y me aventuré hacia las afueras del pueblo. Mi objetivo era simple: acercarme lo más posible al origen percibido de la luz, esperando encontrar alguna pista tangible. Mientras me adentraba en el campo abierto, la luz parecía observarme, un testigo silencioso de mi solitaria expedición. El aire nocturno, cargado de una electricidad inexplicable, erizaba la piel y agudizaba mis sentidos. Cada ruido, cada sombra proyectada por mi linterna, parecía cobrar vida propia. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, estaba a punto de rendirme cuando algo captó mi atención. En el suelo, parcialmente oculto por la hierba alta, encontré una serie de marcas extrañas. Eran huellas, pero no como ninguna que hubiera visto antes. Eran demasiado grandes para ser de un animal común y no coincidían con ningún patrón de movimiento conocido. Fotografié las huellas con mi teléfono, una evidencia tangible de que algo estaba sucediendo, algo que desafiaba toda explicación lógica. Al regresar a casa esa noche, con más preguntas que respuestas, no pude evitar sentir que estábamos al borde de algo grande, algo potencialmente peligroso. La luz en el cielo ya no era solo un misterio astronómico, era un presagio, el preludio de una noche que prometía desvelar secretos mucho más oscuros y profundos de lo que cualquiera en el pueblo podría haber imaginado. La atmósfera en el pueblo había cambiado notablemente desde la aparición de la luz en el cielo. Lo que empezó como una curiosidad colectiva se había transformado en una inquietud palpable, alimentada por sucesos inexplicables que se iban sumando día tras día. La desaparición de mascotas, que inicialmente se atribuyó a coyotes o a la mala suerte, se había vuelto demasiado frecuente para ser casualidad. Los perros ladraban incesantemente algunas noches, como si pudieran percibir algo que nosotros no podíamos, y más de un vecino reportó haber escuchado ruidos extraños, semejantes a susurros y rasguños, que no podían atribuir a ninguna fuente conocida. Una noche, mientras el miedo colectivo se cocía a fuego lento en las conversaciones susurradas de los habitantes, decidí tomar una acción más directa. Mis instintos de policía, aunque entumecidos por años de inactividad, comenzaban a despertarse, impulsándome a buscar respuestas más allá de la comodidad de mi hogar. Armado con una linterna más potente, una cámara, por supuesto, mi vieja placa, me adentré en la oscuridad. El plan era patrullar las áreas donde se habían reportado los ruidos extraños y las desapariciones de mascotas. La luna, apenas visible detrás de un velo de nubes, ofrecía una luz tenue que apenas alcanzaba para iluminar el camino frente a mí. Había recorrido casi 1 kilómetro cuando los primeros indicios de algo inusual comenzaron a manifestarse. El silencio de la noche se rompió abruptamente por un crujido a mis espaldas. Al girarme, mi linterna capturó solo sombras danzantes entre los árboles. Con el corazón latiendo con fuerza, continué, preguntándome si no sería mi propia imaginación la que me estaba jugando una mala pasada. Fue entonces cuando lo vi, o, mejor dicho, lo sentí. Al principio, fue solo una sensación de estar siendo observado, una presión en el aire que me rodeaba. Deteniendo mi marcha, apagué la linterna, esperando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad y revelaran al observador oculto. Lo que siguió fue un encuentro que nunca olvidaré. A la luz de la luna, vi una figura que se movía con una agilidad sobrenatural entre los árboles. Era pequeña, no más alta que un niño, pero su silueta no se parecía a nada humano. Por un momento, nuestros caminos se cruzaron, y bajo el tenue brillo lunar, pude ver sus ojos, que reflejaban una inteligencia y una curiosidad no humanas. El encuentro duró apenas unos segundos antes de que la criatura desapareciera en la oscuridad. Intenté seguirla, pero era como si se hubiera esfumado en el aire. Lo único que me quedó de ese encuentro fue una sensación de asombro mezclada con una dosis saludable de temor. Estaba claro que no estábamos solos, que las historias y los rumores tenían un fundamento de verdad.
Regresé a casa esa noche con una mezcla de emociones. Por un lado, la excitación de haber confirmado que algo anormal estaba ocurriendo, por otro, el temor de no saber exactamente con qué estábamos tratando. Mi mente, entrenada para buscar soluciones y proteger a los inocentes, sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Algo o alguien había invadido nuestro pequeño refugio, y estaba decidido a descubrir qué era, no solo por la seguridad de mi familia y vecinos, sino también por la necesidad de enfrentar lo desconocido que había definido gran parte de mi vida. Tras mi primer encuentro con una de las criaturas, la realidad de nuestra situación se volvió innegablemente clara. No estábamos lidiando con meros rumores o con la histeria colectiva de un pueblo asustado, estábamos enfrentando una amenaza real y tangible. Las pequeñas criaturas, cuya existencia hasta entonces había sido un misterio, comenzaron a mostrarse más audaces, dejando de limitarse a merodear en las sombras. Una noche, el aire del pueblo se cargó con un grito desgarrador que rompió el silencio. Provenía de la casa de los Miller, situada en las afueras del pueblo, donde vivía una pareja de ancianos conocidos por su amabilidad. Sin pensarlo, agarré mi linterna y corrí hacia el origen del alarido, temiendo lo peor. Al llegar, encontré la puerta frontal abierta de par en par. Dentro, la escena era caótica, muebles volcados, cuadros caídos, y en el centro de este torbellino, los Miller. La señora Miller estaba acurrucada en un rincón, sollozando, mientras su esposo, con marcas de garras en su brazo, intentaba consolarla. Entre sollozos, lograron explicarme que una sombra había irrumpido en su hogar, atacándolos antes de desaparecer tan rápidamente como había aparecido. Este ataque marcó un punto de inflexión. Era evidente que las criaturas no solo eran curiosas, sino que también podían ser violentas. Reuniendo a los vecinos más capaces y dispuestos, organicé una especie de milicia improvisada. Utilizando mi experiencia como policía, les impartí una capacitación básica sobre cómo protegerse, cómo moverse en la oscuridad, y cómo identificar y enfrentar posibles amenazas. Armados con lo que teníamos a mano, desde palos y herramientas de jardinería hasta las pocas armas de fuego que algunos poseían, establecimos patrullas nocturnas y sistemas de alerta para proteger el pueblo. La tensión era palpable cada noche. Las patrullas se movían en silencio, comunicándose con señas, mientras yo lideraba uno de los equipos, siempre en alerta, esperando el inevitable encuentro con nuestros atacantes. No tuvimos que esperar mucho. Durante la tercera noche de patrullas, un grito cortó el aire, proveniente del límite este del pueblo. Sin dudarlo, mi grupo y yo corrimos hacia el lugar, encontrando a uno de nuestros vecinos, Peter, luchando contra una de las criaturas. Era más grande de lo que había visto, con piel que parecía absorber la luz de nuestras linternas, y ojos que brillaban con una inteligencia maligna. La criatura era increíblemente ágil, esquivando nuestros intentos de capturarla o herirla, hasta que finalmente, acorralada, saltó con una agilidad sobrenatural hacia la oscuridad, desapareciendo de nuestra vista. A pesar del miedo y la incertidumbre, este encuentro sirvió para unir aún más a la comunidad. Estábamos decididos a proteger nuestro hogar, a pesar de lo desconocido y aterrador que éste se había vuelto. Las patrullas se intensificaron, y cada noche, con cada encuentro, aprendíamos un poco más sobre nuestras enigmáticas adversarias. Sin embargo, lo que empezó como una defensa se estaba convirtiendo en una caza, una batalla por la supervivencia en nuestro propio territorio. La caza había comenzado, y con ella, una serie de eventos que nos llevarían a confrontar no solo a estas criaturas, sino también nuestros propios miedos y la determinación de proteger lo que más queríamos. En los días que siguieron, el pueblo se transformó. La amenaza constante de las criaturas había unido a sus habitantes con un propósito común: defender nuestro hogar a toda costa. Utilizando mi experiencia en tácticas policiales, diseñé un plan de defensa que convertiría nuestro tranquilo asentamiento en una fortaleza improvisada. Las principales vías de acceso al pueblo fueron reforzadas con barricadas. Usando todo lo que teníamos a mano, desde sacos de arena hasta muebles viejos, construimos barreras diseñadas para ralentizar cualquier intento de invasión. Cada entrada fue asignada a un equipo de vigilancia, equipado con linternas de alta potencia, radios para comunicarse y, en los casos donde fue posible, armas de fuego.
Además, establecimos puntos de vigilancia en las azoteas de los edificios más altos, proporcionando a nuestros vigías una visión amplia del perímetro del pueblo. Estos puestos estaban comunicados directamente conmigo a través de radios, permitiéndome coordinar nuestra respuesta a cualquier incursión con rapidez y eficiencia. La estrategia no solo se basaba en la defensa estática. Sabíamos que enfrentábamos a un enemigo desconocido y potencialmente muy peligroso, por lo que también formamos equipos de respuesta rápida. Estos equipos, compuestos por los voluntarios más capaces y valientes, tenían la tarea de movilizarse en el momento que se detectara una amenaza, apoyando a las posiciones que estuvieran bajo ataque. La primera prueba de nuestra estrategia no se hizo esperar. Una noche, mientras la luna se ocultaba tras un manto de nubes espesas, una alarma sonó en el radio: la barricada del norte estaba bajo ataque. Sin perder un segundo, me dirigí al lugar con mi equipo de respuesta rápida. A nuestra llegada, lo que vimos puso a prueba nuestra determinación. Una horda de las criaturas, más numerosa de lo que jamás habíamos imaginado, estaba lanzando un asalto coordinado contra la barricada. El enfrentamiento que siguió fue caótico y feroz. Las criaturas, armadas con una astucia salvaje y una agilidad sobrenatural, eran adversarios formidables. A pesar de sus tamaños diminutos, su fuerza y resistencia eran asombrosas, y su habilidad para coordinarse sugería una inteligencia colectiva o quizás algo más. Nos vimos obligados a retroceder, luchando cada paso del camino, mientras intentábamos proteger a los vecinos y repeler el ataque. Fue una batalla desesperada, una en la que cada uno de nosotros enfrentó el verdadero miedo y la posibilidad muy real de la derrota. Sin embargo, en medio de la lucha, algo extraordinario ocurrió. La comunidad, unida por la adversidad, mostró una valentía y resiliencia que superó todas las expectativas. Con estrategia, coraje, y lo admito, una dosis de suerte, logramos repeler el ataque. Las criaturas, frustradas en su intento de invasión, se retiraron a la oscuridad de la noche, dejándonos exhaustos pero victoriosos. Este enfrentamiento directo marcó un punto de inflexión, demostrando que, aunque enfrentábamos a un enemigo formidable, no éramos indefensos. Habíamos defendido nuestro hogar con éxito, pero a un costo. La realidad de nuestra situación nunca había sido más clara: estábamos en guerra, una guerra contra un enemigo como ninguno que hubiéramos enfrentado antes. La batalla en la barricada del norte fue solo el preludio de lo que estaba por venir. Con la llegada de la noche más oscura hasta la fecha, una sensación de presagio se asentó sobre el pueblo. El cielo estaba velado por nubes espesas, ocultando la luna y las estrellas, sumiendo nuestro pequeño mundo en una oscuridad casi palpable. Esa noche, las criaturas lanzaron su ataque más audaz y coordinado, una ofensiva que pondría a prueba cada fibra de nuestra determinación y coraje. Como si obedecieran a una señal invisible, las criaturas emergieron de la oscuridad en oleadas, atacando simultáneamente en varios frentes. Era evidente que habían aprendido de nuestros métodos de defensa y ahora los estaban poniendo a prueba con una ferocidad y una inteligencia que no habíamos anticipado. Su estrategia era clara: dividir nuestras fuerzas y encontrar las debilidades en nuestra defensa. El primer aviso vino de uno de los puntos de vigilancia, un grito desesperado en el radio que anunciaba la llegada de las criaturas. Sin perder un momento, convoqué a los equipos de respuesta rápida y nos dispersamos hacia los puntos críticos, listos para enfrentar la tormenta que se avecinaba. El caos se desató en múltiples frentes. Las criaturas, moviéndose con una agilidad que desafiaba la lógica, lograban superar nuestras barricadas o encontrar caminos alternativos hacia el interior del pueblo. Cada enfrentamiento era una lucha desesperada por la supervivencia. Mis vecinos, armados con todo, desde palas y rastrillos hasta las pocas armas de fuego que poseíamos, luchaban con una valentía que me llenaba de orgullo y desesperación a partes iguales. Dirigí la defensa desde el frente, moviéndome entre los puntos más críticos, ofreciendo mi apoyo donde era más necesario. En uno de estos enfrentamientos, me encontré cara a cara con una de las criaturas, su rostro una mezcla grotesca de lo familiar y lo alienígena. La ferocidad en sus ojos era un espejo de la nuestra, una voluntad de sobrevivir a cualquier costo. Con cada criatura que caía, dos parecían tomar su lugar, una marea interminable de furia y dientes. A pesar de nuestra valentía y tácticas improvisadas, sufrimos bajas. Algunos de nuestros defensores,
vecinos y amigos, cayeron bajo las garras y los dientes de las criaturas. Cada pérdida era un golpe devastador, no solo a nuestras filas, sino a nuestros corazones. Sin embargo, en medio de la desesperación, también hubo actos de heroísmo inimaginable. Gente común, que días antes vivía una existencia pacífica, ahora se levantaba como titanes, defendiendo su hogar con una determinación feroz. La noche parecía eterna, una sucesión de batallas que se mezclaban en una cacofonía de gritos, metal y sangre. Pero, a medida que avanzaba la noche y nuestras defensas resistían, las oleadas de criaturas comenzaron a disminuir. Quizás habíamos mermado su número lo suficiente, o quizás, en su inteligencia, habían decidido que el costo de atacarnos era demasiado alto. Cuando los primeros rayos del alba se filtraron a través de las nubes, revelando el alcance de la devastación, estábamos exhaustos pero vivos. Nuestro pueblo, aunque marcado por las cicatrices de la batalla, había resistido. Nos abrazamos en el silencio de la victoria, llorando por los caídos y por nosotros mismos, sabiendo que, aunque habíamos sobrevivido a esta noche de terror, la guerra estaba lejos de terminar. La noche de terror, aunque había terminado, dejó tras de sí un rastro de devastación y pérdida que marcaría a nuestro pueblo para siempre. Pero también, inesperadamente, nos brindó una oportunidad única. Entre las secuelas de la batalla, descubrimos que una de las criaturas había sido capturada viva, atrapada bajo los escombros de una de nuestras barricadas derruidas. Con cautela y una mezcla de temor y curiosidad, trasladamos a la criatura a un lugar seguro para su observación y estudio. Era la primera vez que teníamos la oportunidad de examinar a uno de nuestros adversarios de cerca, sin el caos de la batalla nublando nuestro juicio. Aunque herida, la criatura emanaba una sensación de peligro latente, sus ojos observándonos con una inteligencia y una malicia que helaba la sangre. Convocamos a los miembros más sabios y valientes de la comunidad, incluido el doctor del pueblo, quien, con una mezcla de fascinación científica y repulsión, realizó un examen preliminar. Lo que descubrimos nos dejó tanto horrorizados como fascinados. La criatura, aunque biológicamente similar a nosotros en algunos aspectos, poseía características que desafiaban nuestra comprensión de la biología terrestre. Su piel era excepcionalmente resistente, casi como una armadura natural, y sus sentidos parecían extremadamente agudos, adaptados perfectamente para la caza nocturna. Más inquietante aún fue el descubrimiento de un pequeño dispositivo incrustado en su piel, claramente de origen no natural. Al examinarlo, parecía ser algún tipo de transmisor o marcador. Esta revelación condujo a una teoría alarmante: las criaturas no habían llegado a nuestro pueblo por casualidad. Eran, de alguna manera, guiadas o incluso controladas. Este conocimiento fue un golpe doble para nosotros. Por un lado, ofrecía una explicación plausible sobre la repentina aparición y coordinación de las criaturas. Por otro, sugería que estábamos enfrentando no solo a un enemigo desconocido, sino posiblemente a una amenaza de una escala mucho mayor de lo que habíamos imaginado. Sin embargo, dentro de esta oscura revelación, también encontramos un atisbo de esperanza. Al estudiar a la criatura capturada, descubrimos varias debilidades potenciales. La luz intensa, por ejemplo, parecía causarle una incomodidad extrema, si no dolor. Sus sentidos agudos, aunque le proporcionaban ventajas en la oscuridad, también podrían ser abrumados por sonidos de alta frecuencia o por olores particularmente fuertes. Armados con este nuevo conocimiento, nos dimos a la tarea de adaptar nuestras defensas y estrategias. Se instalaron focos de alta potencia en puntos estratégicos alrededor del pueblo, y se prepararon dispositivos de sonido improvisados, todo en un esfuerzo por explotar las debilidades de las criaturas. Aunque aún estábamos lejos de entender completamente la naturaleza de la amenaza que enfrentábamos, estas revelaciones nos dieron algo crucial: una ventaja. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentimos que teníamos la posibilidad de luchar no solo para sobrevivir, sino para ganar. Sin embargo, la presencia del transmisor en la criatura también nos recordaba que, en algún lugar, alguien o algo estaba observando, y que nuestras acciones tendrían consecuencias que aún no podíamos prever. La batalla por nuestro pueblo había entrado en una nueva fase, una donde la información y el ingenio serían tan cruciales como el valor y la fuerza. Con las revelaciones obtenidas de la criatura capturada, nuestra estrategia evolucionó de una defensa puramente reactiva a una postura más ofensiva. Era claro que,
si queríamos tener alguna esperanza de terminar esta pesadilla, necesitábamos llevar la lucha directamente a nuestro enemigo. Aunque conscientes del peligro, la determinación de proteger lo que nos era querido superaba el miedo. Nos armamos con todo lo que habíamos aprendido, dispuestos a enfrentar lo que viniera. Los preparativos para el contraataque comenzaron al amanecer. Los focos de alta potencia fueron ajustados para cubrir los puntos de acceso clave alrededor del pueblo, y los dispositivos de sonido se distribuyeron estratégicamente. Cada voluntario fue equipado con protección para los oídos y armas improvisadas, reforzadas para explotar las debilidades descubiertas de las criaturas. La atmósfera era tensa, una mezcla de miedo y una determinación feroz que unía a todos los involucrados. La operación comenzó con la caída de la noche. Nuestro plan era sencillo pero arriesgado, usar grupos pequeños para atraer a las criaturas hacia las áreas bien iluminadas, donde su ventaja en la oscuridad se neutralizaría. Una vez expuestas, las atacaríamos con todo lo que teníamos, esperando infligir suficiente daño para disuadirlas de futuros ataques. El inicio del contraataque fue marcado por el estruendo de los dispositivos de sonido, diseñados para desorientar y debilitar a las criaturas. Como esperábamos, la respuesta no se hizo esperar. Las criaturas, guiadas por su instinto predatorio, fueron atraídas hacia el ruido, emergiendo de las sombras en números que superaban nuestras estimaciones más pesimistas. La batalla que siguió fue un caos de luz y sombra. Los focos de alta potencia bañaban la noche, revelando a las criaturas en toda su grotesca forma mientras se lanzaban hacia nosotros. Los enfrentamientos eran brutales, cada victoria obtenida solo a través de una lucha desesperada. A pesar de las tácticas planificadas, la ferocidad y el número de las criaturas nos empujaron al límite. Aunque nuestras nuevas armas y tácticas eran efectivas, el costo de cada encuentro era alto. Cada criatura que caía era una pequeña victoria, pero las bajas en nuestras filas se acumulaban. Amigos y vecinos, con quienes había compartido risas y buenos momentos, ahora yacían silenciosos, víctimas de esta guerra inesperada contra un enemigo implacable. A medida que la noche avanzaba, quedó claro que, aunque estábamos infligiendo daño, no sería suficiente para terminar la amenaza de una vez por todas. Las criaturas, aunque claramente afectadas por nuestras tácticas, parecían inagotables. Por cada una que caía, parecía haber otra lista para tomar su lugar. Al final, exhaustos y mermados en número, nos vimos obligados a retirarnos. Habíamos esperado que este contraataque marcara el principio del fin de la amenaza que se cernía sobre nuestro pueblo. En cambio, nos enfrentamos a la dura realidad de nuestra situación. Estábamos atrapados en una lucha de desgaste contra un enemigo que no comprendíamos completamente, un enemigo que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, parecía tener recursos casi ilimitados. La noche terminó con un sentimiento de desolación. Aunque habíamos logrado algunas victorias, el costo había sido insoportablemente alto. Las pérdidas sufridas esa noche nos pesaban a todos, una sombra de tristeza que se cernía sobre el amanecer. Sin embargo, en medio de la desesperación, persistía una chispa de resistencia. Sabíamos que la lucha estaba lejos de terminar, y aunque el futuro parecía incierto, estábamos determinados a seguir defendiendo nuestro hogar, cueste lo que cueste. La batalla había terminado, pero la guerra continuaba. La luz del alba traía consigo no solo un nuevo día, sino también una revelación que cambiaría el curso de nuestra lucha. En las primeras horas, un grupo de exploradores, valientes voluntarios que se habían adentrado en los bosques circundantes en busca de cualquier ventaja, regresó con noticias que encendieron una chispa de esperanza en nuestros corazones cansados. Habían descubierto lo que parecía ser el nido de las criaturas, un laberinto subterráneo oculto en lo profundo del bosque, de donde estos seres emergían cada noche para aterrorizar nuestro pueblo. La decisión se tomó con una mezcla de determinación y temor. Atacaríamos el nido, en un esfuerzo desesperado por erradicar la amenaza desde su origen. Sabíamos que era una misión peligrosa, quizás suicida, pero la alternativa, una existencia perpetua bajo el asedio de estas criaturas, era inaceptable. Armados con todo lo que habíamos aprendido, con nuestras armas improvisadas y la escasa munición que nos quedaba, nos preparamos para lo que sabíamos que sería la batalla definitiva.
El grupo de asalto estaba compuesto por los más capaces y valientes entre nosotros, aquellos que, a pesar de las pérdidas sufridas, aún estaban dispuestos a arriesgarlo todo por una oportunidad de victoria. Yo lideraba el grupo, llevando conmigo no solo el peso de la responsabilidad por sus vidas, sino también el dolor por aquellos que ya habíamos perdido. Avanzamos en silencio hacia el bosque, cada paso nos llevaba más profundamente en la oscuridad del follaje, alejándonos del último bastión de luz y seguridad que era nuestro pueblo. A medida que nos acercábamos al nido, el aire se volvía más frío, más denso, como si incluso la naturaleza rechazara lo que se escondía en ese lugar profano. El nido en sí era una abertura casi imperceptible entre las raíces de un antiguo roble, una puerta a un mundo que desafiaba nuestra comprensión. Con cada paso hacia abajo, sentíamos como la oscuridad nos envolvía, una oscuridad que era más que la ausencia de luz, era una presencia viva, sofocante. La batalla que se desató en las profundidades de la tierra fue más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Las criaturas, al darse cuenta de nuestra intrusión en su santuario, atacaron con una ferocidad sin precedentes. Cada corredor del laberinto subterráneo se convirtió en un campo de batalla, cada cámara, un escenario de horror y valentía. A pesar de la ventaja que les daba su terreno, nuestras tácticas y armas adaptadas a sus debilidades comenzaron a dar frutos. La luz intensa y los sonidos agudos eran nuestras espadas y escudos en esta oscuridad, armas que usábamos con desesperación contra un enemigo que parecía inagotable. Pero el costo era alto, demasiado alto. Con cada metro ganado, pagábamos un precio en sangre. Amigos y compañeros caían a mi lado, sus sacrificios un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. Sin embargo, su valentía nos impulsaba hacia adelante, cada pérdida endureciendo nuestra resolución. Finalmente, llegamos al corazón del nido, una vasta caverna donde las criaturas se agolpaban en torno a algo que parecía ser su fuente de poder, un artefacto alienígena que desafiaba nuestra comprensión. En ese momento, entendimos que nuestra lucha no era solo contra las criaturas, sino contra una fuerza que las había traído aquí, que las había hecho lo que eran. La batalla final fue un torbellino de luz, sonido y furia. Cada uno de nosotros sabía que no había vuelta atrás, que este era el final del camino, ya fuera en victoria o en derrota total. Y en ese último enfrentamiento, cuando todo parecía perdido, logramos lo imposible. La destrucción del artefacto alienígena, en un acto desesperado de sacrificio, desencadenó una reacción en cadena que colapsó el nido sobre sí mismo, sepultando a las criaturas y su oscura progenie bajo toneladas de tierra y roca. Nosotros, los pocos que sobrevivimos, emergimos del bosque al amanecer, llevando con nosotros no solo las cicatrices de la batalla, sino también el peso del conocimiento de lo que habíamos enfrentado. Habíamos ganado, pero a un costo que nos seguiría el resto de nuestras vidas. El pueblo estaba a salvo, pero las sombras de aquellos que perdimos en la última estación de nuestra lucha nos acompañarían siempre, un recordatorio sombrío de que algunas victorias se ganan solo a través del más profundo de los sacrificios. La mañana después de la batalla final en el nido de las criaturas fue una de las más difíciles de mi vida. El sol naciente no traía consigo la calidez de un nuevo día, sino la fría realidad de nuestras pérdidas. Mientras nos reuníamos, los sobrevivientes, en el centro del pueblo, el silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra. Habíamos ganado, sí, pero a un coste que ninguno de nosotros había podido anticipar completamente. Mirando a los rostros de mis compañeros, veía reflejada la misma mezcla de alivio y desolación que sentía en mi propio corazón. Cada uno de nosotros llevaba consigo la sombra de los caídos, amigos y familiares que habían dado sus vidas en defensa de nuestro hogar. Las emociones eran abrumadoras, gratitud por el sacrificio de los que se habían ido, culpa por haber sobrevivido sin ellos, y una profunda tristeza por las vidas que se habían cortado demasiado pronto. En el centro de todo esto estaba yo, incapaz de escapar del peso de la responsabilidad que había asumido al liderar esta lucha. Cada decisión que había tomado, cada orden que había dado había sido con la intención de proteger nuestro pueblo. Sin embargo, ahora que la batalla había terminado, no podía evitar preguntarme si había otra forma, un camino que no hubiera requerido un tributo tan devastador. Las ceremonias para los caídos se llevaron a cabo con una solemnidad que trascendía cualquier ritual que nuestro pequeño pueblo hubiera conocido antes. No había consuelo en las palabras,
solo el reconocimiento compartido de nuestro dolor y la determinación de recordar a aquellos que habíamos perdido. Juramos mantener viva su memoria, no solo en nuestras mentes y corazones, sino en la esencia misma de nuestra comunidad, reconstruida sobre los cimientos de su sacrificio. A medida que los días pasaban, y la normalidad comenzaba a retomar su lugar en las rutinas diarias del pueblo, la sensación de vacío dejada por los ausentes se hacía cada vez más palpable. Las calles, aunque libres de la amenaza que nos había acosado, parecían menos vivas, cada esquina un recordatorio de alguien que faltaba. Los lazos entre los sobrevivientes se fortalecieron, unidos por la experiencia compartida de la pérdida y la lucha, pero incluso este consuelo tenía su amargura. Con el nido destruido, creíamos que el peligro había terminado, que nuestras noches volverían a ser de paz y no de terror. Sin embargo, la victoria tenía un sabor agridulce. Las sombras de la duda comenzaron a asentarse en mi mente, preguntándome si realmente habíamos visto el final de la amenaza o si, en algún lugar más allá de nuestra percepción, aún quedaban semillas de oscuridad esperando germinar. Reflexionando sobre las pérdidas sufridas, me di cuenta de que la batalla nos había cambiado a todos. No éramos las mismas personas que habíamos sido antes de que las criaturas irrumpieran en nuestras vidas. Habíamos sido forjados por el fuego de la adversidad, endurecidos por la lucha y marcados por el dolor. La victoria, aunque dulce, nos había costado una parte de nuestra inocencia y dejado cicatrices que llevaríamos por siempre. En los momentos tranquilos, a solas con mis pensamientos, me preguntaba si alguna vez seríamos capaces de dejar atrás completamente lo que habíamos vivido. Aunque el nido estaba destruido y creíamos que el peligro había terminado, las sombras de lo que perdimos esa noche permanecerían con nosotros, un recordatorio perpetuo de lo frágil que es la paz y lo alto que puede ser el costo de defenderla. Las semanas siguientes a la destrucción del nido ofrecieron un respiro bienvenido. Nuestro pueblo, marcado por las cicatrices de la batalla, comenzó lentamente el proceso de curación y reconstrucción. Las calles, una vez escenarios de desesperación y lucha, bullían ahora con la actividad de quienes se negaban a ser definidos por el miedo. Juntos, trabajábamos para reparar no solo los daños físicos a nuestras casas y negocios, sino también las heridas en nuestro tejido comunitario. En esos días, encontré un consuelo precario en la rutina de la reconstrucción. Cada tablón clavado, cada ventana reparada, se sentía como un pequeño acto de desafío contra las fuerzas que habían intentado destruirnos. Mi esposa, Elena, se convirtió en una fuente de fuerza inquebrantable, su optimismo y determinación alentando a todos los que la rodeaban. Juntos, nos atrevíamos a soñar de nuevo con un futuro de paz. Sin embargo, la sombra de nuestras pérdidas nunca estaba lejos. Los lugares vacíos en nuestras mesas, las voces que ya no se escuchaban, eran recordatorios constantes de lo que habíamos sacrificado. En la quietud de la noche, cuando el trabajo del día daba paso al silencio, me encontraba luchando contra la duda y el remordimiento. ¿Habíamos hecho lo suficiente? ¿Habíamos pagado un precio demasiado alto? Fue durante esta pausa engañosa, este breve interludio de calma, cuando la realidad de nuestra situación volvió a imponerse con una claridad brutal. Aunque habíamos destruido el nido y creíamos que la amenaza había terminado, pronto descubrimos que nuestra victoria había sido incompleta. Pequeños incidentes, al principio apenas notables, comenzaron a acumularse. Mascotas que desaparecían sin dejar rastro, sombras que se movían en el límite de nuestra visión, ruidos inexplicables que rompían el silencio nocturno. Inicialmente, estos sucesos fueron descartados por muchos, incluyéndome, como el resultado de nervios todavía tensos, la imaginación colectiva de un pueblo marcado por el trauma. Pero cuando un explorador que había ido a inspeccionar los bosques circundantes no regresó, la inquietante verdad se volvió imposible de ignorar. Algo había sobrevivido a la destrucción del nido, o peor aún, una nueva amenaza había surgido de sus cenizas. La realización de que la lucha estaba lejos de terminar golpeó al pueblo como un golpe físico. La efímera sensación de victoria y seguridad se disipó, reemplazada por una familiar sensación de miedo y vigilancia. Nos enfrentábamos a la posibilidad de que nuestra lucha hubiera sido solo el comienzo, que lo que habíamos experimentado hasta ahora no fuera más que la calma antes de la tormenta. Con renovada determinación, nos preparamos una vez más para la defensa de nuestro hogar. Las patrullas se reanudaron,
las barricadas se reforzaron, y cada rincón del pueblo fue inspeccionado en busca de signos de la nueva amenaza. A pesar del miedo y la incertidumbre, había también una sensación de resolución entre nosotros. Habíamos enfrentado la oscuridad antes y sobrevivido, lo haríamos de nuevo, sin importar lo que nos deparara el futuro. En esos momentos de preparación, reflexioné sobre el camino que nos había llevado hasta aquí. A pesar de todo, a pesar del dolor y la pérdida, no estábamos rotos. Éramos un pueblo unido, forjado en el fuego de la adversidad, y mientras enfrentábamos la incertidumbre de lo que vendría, sabíamos que lo enfrentaríamos juntos. La tormenta se acercaba, pero no nos encontraría desprevenidos. Nos encontraría de pie, juntos, listos para defender nuestro hogar una vez más. La tensión en el aire era palpable, como la calma que precede a la tormenta más feroz. A pesar de nuestros esfuerzos por prepararnos, nada podría habernos preparado para lo que estaba por venir. La verdadera batalla, la prueba definitiva de nuestra resistencia y valentía, estaba a punto de comenzar. La noche en que las criaturas lanzaron su ataque masivo comenzó como cualquier otra, con el cielo oscureciéndose hasta convertirse en un manto de tinieblas impenetrable. Pero la normalidad terminó ahí. Sin previo aviso, el silencio se rompió con el sonido de cientos, tal vez miles, de criaturas emergiendo de las sombras, sus gritos llenando la noche con un coro de terror. Eran más de lo que habíamos imaginado, una marea viva de furia y hambre que se abalanzó sobre nuestro pueblo con una ferocidad inaudita. Esta vez, su ataque fue coordinado, inteligente, como si hubieran aprendido de nuestros métodos y se hubieran adaptado. Las barricadas y defensas que habíamos erigido con tanto cuidado fueron superadas en cuestión de minutos, dejándonos expuestos y vulnerables. La batalla que siguió fue un caos indescriptible. Luchábamos en las calles, en las plazas, incluso en el interior de nuestras casas, cada esquina del pueblo convertida en un campo de batalla. Las criaturas eran implacables, atacando con una ferocidad que parecía no tener fin. A pesar de su tamaño, su fuerza era sobrehumana, y su piel resistía la mayoría de nuestros ataques, haciéndolas adversarios casi indestructibles. Mis compañeros y yo luchamos con todo lo que teníamos, cada uno de nosotros consciente de que esta podría ser nuestra última batalla. No había lugar para el miedo en esos momentos, solo la determinación de proteger nuestro hogar y a nuestros seres queridos a cualquier costo. La adrenalina nos impulsaba, dándonos fuerzas que no sabíamos que teníamos, permitiéndonos enfrentar el abrumador número de enemigos con una valentía desesperada. A mi lado, vi actos de heroísmo que quedarían grabados en mi memoria para siempre. Vecinos que nunca habían sostenido un arma en su vida luchaban con la ferocidad de guerreros experimentados, sacrificándose sin dudarlo por el bien de los demás. En esos momentos, nuestras diferencias se desvanecieron, éramos uno, unidos por un propósito común. Pero a pesar de nuestra valentía, las criaturas seguían avanzando, superando nuestras líneas con su número incesante. Fue entonces cuando realizamos la jugada más desesperada de todas. Sabiendo que no podíamos ganar en una lucha directa, decidimos concentrar nuestros esfuerzos en un último esfuerzo para destruir o al menos dañar severamente su fuente de poder, si es que existía alguna aún desconocida para nosotros dentro o cerca del pueblo. Con un pequeño grupo de voluntarios, armados con todo el explosivo improvisado que pudimos reunir, nos adentramos en la oscuridad, hacia el corazón de la marea. La misión era suicida, pero era nuestra única esperanza. Luchamos camino a través de las hordas, cada paso una lucha por la supervivencia, hasta llegar a nuestro objetivo, una estructura en las afueras del pueblo que parecía ser el punto de origen de las criaturas. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de acción y sacrificio. Plantamos los explosivos, sabiendo que la posibilidad de escapar de la explosión era mínima. En esos últimos momentos, mientras el temporizador contaba regresivamente, solo había aceptación en nuestros corazones. Estábamos dispuestos a pagar el precio final si significaba darle a nuestro pueblo una oportunidad de sobrevivir. La explosión sacudió la noche, una columna de fuego y destrucción que iluminó el cielo. Y entonces, milagrosamente, el avance de las criaturas se detuvo. En medio de la confusión y el caos, una calma extraña se asentó sobre el campo de batalla. Las criaturas, desorientadas y aparentemente debilitadas por la destrucción de lo que asumimos era una nueva fuente de su poder, comenzaron a retroceder.
nosotros, los pocos que milagrosamente sobrevivimos a la explosión, regresamos al pueblo, no como conquistadores, sino como guardianes exhaustos de un futuro aún incierto. La batalla había terminado, pero ¿a qué costo? Aún estaba por verse. En esa noche de desesperación y lucha ininterrumpida, habíamos aprendido una vez más el precio de nuestra supervivencia. Y aunque habíamos logrado una victoria, la guerra contra las sombras que buscaban consumirnos estaba lejos de terminar. La madrugada tras la batalla más feroz que nuestro pueblo había enfrentado marcó un punto de inflexión en nuestra lucha. A pesar de nuestra victoria momentánea, la devastación que nos rodeaba era un testimonio silencioso de nuestra incapacidad para contener la amenaza de manera permanente. Las calles, una vez llenas de vida y risas, estaban ahora marcadas por los estragos del combate, y los rostros de mis compañeros sobrevivientes reflejaban una mezcla de alivio, agotamiento y una profunda tristeza. Reunidos en lo que quedaba de la plaza central, los líderes de nuestra comunidad y yo enfrentamos la realidad que se había estado gestando en el fondo de nuestras mentes. No podíamos seguir así. La posibilidad de futuros ataques, quizás aún más devastadores, pendía sobre nosotros como una espada de Damocles, amenazando con acabar lo poco que habíamos logrado preservar. Fue entonces cuando tomamos la decisión más difícil de todas: evacuar el pueblo. Organizar el éxodo de nuestra comunidad no fue tarea fácil. Teníamos que asegurarnos de que cada persona, cada familia, estuviera lista para partir al amanecer. Se distribuyeron suministros limitados con equidad, se prepararon vehículos para el transporte, y se trazó una ruta que creímos sería la más segura para alejarnos de la zona de peligro. La prioridad era proteger a los supervivientes, asegurar que cada niño, anciano y adulto llegara a un lugar seguro, lejos del alcance de las criaturas que habían asolado nuestro hogar. El amanecer del día de la evacuación fue uno de los momentos más emotivos que he vivido. Ver a toda la comunidad, mi comunidad, preparándose para dejar atrás sus hogares, sus recuerdos, todo lo que conocían, fue desgarrador. Aunque sabíamos que era necesario, que era la única opción que nos quedaba para asegurar nuestra supervivencia, el dolor del exilio forzado era una carga pesada para todos. Guié la caravana de vehículos y personas que se movían a pie, una procesión sombría pero decidida, alejándose de las ruinas de lo que una vez fue un refugio seguro y acogedor. A medida que nos adentrábamos en el desconocido futuro que nos esperaba, no podía evitar mirar hacia atrás, hacia el lugar que había sido nuestro hogar, preguntándome si alguna vez volveríamos. El viaje fue tenso, marcado por la constante vigilancia contra posibles emboscadas de las criaturas. Pero, contra todo pronóstico, el éxodo transcurrió sin incidentes. Quizás las criaturas habían sido suficientemente diezmadas o desorientadas por la destrucción de su fuente de poder, o quizás, en su propia manera, entendieron que ya no éramos una amenaza, que estábamos abandonando el campo de batalla. Finalmente, llegamos a un área segura, lejos de las fronteras de nuestro antiguo hogar. El alivio de haber llegado a salvo se mezclaba con la incertidumbre de lo que vendría. Sin embargo, en ese momento, lo más importante era que estábamos juntos, que habíamos sobrevivido. Frente a nosotros se extendía la tarea de reconstruir nuestras vidas desde cero, de encontrar un nuevo lugar al que pudiéramos llamar hogar. El éxodo de nuestro pueblo será recordado no solo como el final de nuestra lucha contra una amenaza incomprensible, sino también como el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Aunque el futuro era incierto, teníamos algo que las criaturas nunca podrían quitarnos: nuestra esperanza y nuestra determinación inquebrantable de seguir adelante, sin importar los desafíos que enfrentáramos. La evacuación de nuestro pueblo, aunque planificada con cuidado y determinación, no estuvo exenta de desafíos. La ruta hacia la seguridad, una serpenteante senda a través de bosques densos y terrenos irregulares, presentaba obstáculos naturales que ralentizaban nuestro avance. Sin embargo, eran los peligros que no podíamos prever los que ponían a prueba nuestra resolución al máximo. A medida que avanzábamos, la sensación de estar siendo vigilados crecía con cada paso que nos alejábamos de las ruinas de lo que una vez llamamos hogar. La amenaza de emboscadas por parte de las criaturas era una constante que nos obligaba a mantenernos en alerta máxima. Cada sombra en el bosque, cada ruido inusual, provocaba que nos preparáramos para el combate. El primer encuentro fue abrupto, una emboscada que se desató en el momento más vulnerable, cuando cruzábamos un estrecho paso entre dos colinas.
Las criaturas, aunque menos numerosas que en nuestras confrontaciones anteriores, demostraron ser igual de feroces y desesperadas. Emergieron de la espesura del bosque con una velocidad atroz, lanzándose sobre los rezagados de nuestra caravana. La reacción fue inmediata. A pesar del cansancio y el miedo, nuestros defensores formaron un perímetro, protegiendo a los no combatientes con cuerpos y armas. Yo me encontraba en la vanguardia, enfrentando la amenaza de frente, guiado por un impulso profundo de proteger a mi gente a toda costa. El combate fue caótico, una lucha cuerpo a cuerpo en la que cada golpe, cada disparo, era una súplica desesperada por la vida. A mi alrededor, veía la determinación en los ojos de mis compañeros, una resolución que resonaba con la mía. Juntos, formábamos un bastión de humanidad en medio del caos, rechazando cada ataque con una ferocidad nacida del instinto de supervivencia. La valentía de nuestros defensores, junto con la ventaja de estar preparados para este tipo de encuentros, nos permitió superar la emboscada. Sin embargo, el costo fue palpable. Algunos de nosotros no se levantaron cuando la lucha terminó, y el dolor de cada pérdida se sumaba al peso de nuestra travesía. A pesar de este encuentro, o quizás debido a él, nuestra determinación solo se fortaleció. La evacuación continuó, con cada uno de nosotros consciente del precio que ya habíamos pagado y dispuestos a hacer lo necesario para asegurar que no fuera en vano. Las horas se deslizaron mientras avanzábamos, sorteando más obstáculos, enfrentando desafíos tanto de la naturaleza como de nuestros perseguidores. Sin embargo, con cada paso, el punto de evacuación se acercaba, un faro de esperanza en la distancia. Cuando finalmente llegamos, el alivio fue indescriptible. A pesar del agotamiento, del dolor por las pérdidas sufridas, había un sentimiento subyacente de logro. Habíamos superado adversidades que hubieran quebrado a muchos, demostrando una vez más la resiliencia y el coraje que definían a nuestra comunidad. Mi papel en asegurar que la mayoría llegara a salvo no fue más que un reflejo del heroísmo colectivo de nuestro pueblo. Cada persona, cada acción, había sido crucial para nuestra supervivencia. Mientras nos preparábamos para el próximo capítulo de nuestras vidas, lejos del hogar que habíamos conocido, sabíamos que, sin importar los desafíos que enfrentáramos en el futuro, los enfrentaríamos juntos, con la misma determinación y coraje que nos habían llevado a salvo hasta aquí. La retirada no era el final de nuestra historia, sino el comienzo de una nueva lucha, una lucha por reconstruir y renacer de las cenizas de nuestro pasado. La evacuación había terminado, y con ella, una etapa de nuestra lucha por la supervivencia. Nos encontrábamos ahora en un lugar seguro, lejos de las sombras que habían asolado nuestro hogar. Pero mientras buscábamos sanar y reconstruir, una nueva batalla se cernía sobre nosotros, una batalla no contra monstruos de la oscuridad, sino contra el silencio impuesto por aquellos en el poder. No pasó mucho tiempo después de nuestra llegada al refugio temporal cuando las autoridades comenzaron a hacerse presentes. Al principio, sus visitas parecían motivadas por la preocupación y el deseo de entender lo que había ocurrido. Nos hicieron preguntas, tomaron notas, y nos aseguraron que estaban allí para ayudar. Sin embargo, a medida que compartíamos nuestros relatos, la atmósfera cambió. Las preguntas se volvieron más dirigidas, insinuando dudas sobre nuestra cordura y la veracidad de nuestras experiencias. Fue entonces cuando la verdad se reveló. Las autoridades, lejos de buscar ayudarnos a lidiar con las secuelas de nuestra tragedia, estaban más interesadas en controlar la narrativa de lo sucedido. Las criaturas, los ataques, nuestra desesperada lucha por sobrevivir, todo estaba siendo relegado al reino de la ficción, una historia demasiado inconveniente para ser reconocida como real. Se nos advirtió, con una mezcla de condescendencia y amenaza velada, que hablar públicamente sobre los eventos que habíamos vivido solo traería problemas. Las implicaciones eran claras, nuestras experiencias debían ser olvidadas, silenciadas, transformadas en nada más que susurros de una pesadilla colectiva. La frustración y la impotencia que sentí fueron abrumadoras. Habíamos enfrentado horrores inimaginables, habíamos perdido amigos y familiares, y ahora se nos pedía que borráramos esos sacrificios de nuestra memoria, que negáramos la verdad de nuestra lucha. Pero, ¿cómo podía uno simplemente olvidar? ¿Cómo podíamos permanecer en silencio cuando cada momento de vigilia estaba saturado de recuerdos de la batalla que habíamos librado?
El intento de las autoridades por encubrir lo sucedido transformó nuestra tragedia en un secreto de Estado, una verdad incómoda enterrada bajo capas de desinformación y negación. Las pruebas de nuestra lucha, las marcas en la tierra, las ruinas de nuestro pueblo, todo fue rápidamente ocultado, borrado como si nunca hubiera existido. Nos encontrábamos, los sobrevivientes, en una encrucijada. Algunos eligieron seguir adelante, enfocándose en la reconstrucción de sus vidas en este nuevo comienzo. Otros, sin embargo, se negaron a aceptar el silencio. A pesar de las advertencias, compartieron sus historias, sus testimonios de lo sucedido, aunque solo fuera para asegurarse de que aquellos que habíamos perdido no fueran olvidados. Yo me encontré entre este último grupo. A pesar del riesgo, sentía una responsabilidad no solo hacia los que habían caído, sino también hacia el futuro. Si guardábamos silencio, ¿qué nos impediría enfrentar una amenaza similar en el futuro? ¿Cómo podríamos estar preparados si negábamos la existencia de lo que nos había atacado? Así, en la quietud de la noche, cuando las sombras parecen susurrar secretos olvidados, me encuentro escribiendo nuestro relato. Es un acto de desafío, sí, pero también de esperanza. Una esperanza de que, al compartir nuestra historia, podamos prevenir que otros sufran nuestro destino. Que, aunque nos hayan silenciado, la verdad encontrará su camino a través de la oscuridad, iluminando las sombras de la duda y el olvido. Nuestra lucha había terminado, pero la batalla por recordar, por asegurarnos de que nuestras voces sean escuchadas, apenas comenzaba. En este nuevo capítulo, no enfrentamos criaturas de la noche, sino el silencio impuesto por aquellos que preferirían que olvidáramos. Pero mientras tengamos la capacidad de recordar, de contar nuestra historia, no estaríamos completamente silenciados. En el eco de nuestras voces, en las páginas de nuestra historia, la verdad persistiría, un faro de resistencia contra el olvido. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.